Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast En Perspectiva. Muchas gracias por estar acá, por escuchar. Hoy en un nuevo capítulo seguimos haciendo estos pensamientos en cuarentena, cosa que te deja tiempo para pensar y también estando un poco informado con las cosas que pasan en la actualidad. Es medio imposible no estar informados. Creo que todos tenemos más o menos las mismas informaciones de la actualidad y algo de eso es lo que quiero hablar hoy. No pretendo contarte todo como si fuera un periodista porque no lo soy. Y lo que sucede con este tema en particular, creo que todos lo hemos escuchado. Depende de cuándo lo estés escuchando a esto. Decirte que estoy en el mes de junio del 2020 y el tema que se está hablando mucho este tiempo es el tema de las injusticias raciales, racismo y todo esto por un hecho que pasó hace poco. Y nada, no quiero hacerles una narrativa de esto, les vuelvo a decir, pero sí quiero dar una opinión que probablemente no se haya escuchado mucho de esto, a menos que se hayan puesto a pensar un poco más profundo de estos temas. ¿Qué es lo que hay detrás del racismo o de las injusticias? Y cómo actuar frente a esto para no andarnos poniendo súper locos como sucede en las redes sociales y como muchas veces la ola nos quiere llevar, ¿no? Nos quiere arrastrar hacia eso. Entonces, mirar esto con calma, tranqui, y bueno, y compartirles mi punto de vista sobre estas cosas. Así que, con esto dicho, comenzamos. Y voy a contarles qué es lo que sucedió. Esto pasó en Estados Unidos. Una persona negra de apellido Floyd, supuestamente él fue a comprar a un comercio y quiso pagar con dinero que era falso. Se llamó a la policía, se lo retiró y el policía que lo arrestó, lo que sucedió es que lo aprisionó contra el piso, tuvo su rodilla en la parte de atrás de su cuello, de su nuca, por mucho tiempo. Hay videos donde esta persona manifestaba que no podía respirar y demás. Entonces se lo llevaron y después de todo esto, pasadas unas horas, se informó que él había muerto. Básicamente esto es lo que pasó y lo que se desató después de esto fueron protestas, robos, saqueos, incendios y de todo. Las repercusiones llegaron hasta este país, hacia muchos países del mundo, me imagino. Fue un tema muy importante en la semana, pero que se dinamitó por esto, surgió por esto. A raíz de esto empezaron a salir muchas otras informaciones de que el presidente de Estados Unidos es racista porque por esto. Los estadounidenses son racistas por esto. Estados Unidos es un país súper racista por esto. Todo el mundo manifestándose en contra del racismo a las personas negras y todo esto. Fue una ola, una avalancha de esto toda la semana. Y de esto me gustaría charlar un poco, reflexionar un poco sobre esto. Déjenme decirles como primera premisa, no estoy de acuerdo en lo absoluto con el racismo. Me parece que el racismo es totalmente malo, que no debería existir esta manera de clasificar a las personas. Por lo menos lo que pienso yo, que no es bueno el racismo, de ningún tipo. Ahora, aparte de que el racismo no es bueno y sería buenísimo erradicarlo del mundo, que no exista, también yo pienso que no tiene absolutamente nada que ver una protesta contra el racismo en un país con robos, incendios. ¿Qué relación tiene? O sea, ¿qué cambio
a la sociedad se puede hacer robando y destruyendo. Y eso es lo que yo no percibo ni una pizca de lógica en eso. ¿Cómo vas a salir a robar para actuar en contra de la discriminación? La verdad que no hay gente oportunista en esto. Decir también que hasta el propio hermano de esta persona, Floyd, que murió, dijo que él era una persona pacifista y que no le hubiese gustado estas cosas. Así que ni siquiera ellos están a favor, pero hay personas que sí creen necesaria la violencia y no estoy a favor de eso, obviamente. El primer punto de vista que quiero darle a esto es contarte de algunas partes de la Biblia donde se nos habla de la justicia. En la Biblia se habla mucho de la justicia. Por eso yo creo que es bueno que un cristiano, una persona que quiere acercarse a una vida como Dios manda, tenga en cuenta la justicia y pueda percibir las injusticias. Yo creo que parte de la vida es percibir las injusticias. En Santiago, capítulo 1, versículo 20 dice: la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Acá nos pone una total separación entre lo que es la ira, el enojo, y nos dice que ahí no obra la justicia de Dios. También, bueno, hay otras partes, muchas partes de la Biblia donde se habla de justicia, pero que la justicia entendida en otro sentido, la justicia en querer ser justos delante de Dios, en hacer lo que Dios manda. Eso es la justicia en los otros contextos de la Biblia, pero en este caso sí nos hace notar que hay una separación entre la ira, el enojo y lo que es la justicia propiamente. Y también tengamos en cuenta que Dios nos manda a ser pacificadores. Nosotros tenemos que notar las injusticias, nosotros tenemos que querer a la justicia, pero también tenemos que ser pacificadores, como dice en Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y esto es lo que dice. Ahora, viendo esto, el fundamento bíblico que tengo para decirte que no está bien el tema de la bronca y reclamar de esta manera, pero sí está bien tener en mente la justicia. Dejando esto de lado, quiero ir a otro punto. Esto es muy importante lo que te acabo de decir, pero se entrelaza con este otro punto. Hay que tener en cuenta también que injusticias hay en todo lado. Y muchas veces no las vemos, o las vemos y no nos parecen injusticias. Y están. Hay gente que es perseguida totalmente por su color de piel, pero también por su pensamiento, por su religión, por sus ideologías. En todo aspecto está. Pero nada más que o no lo vemos o no lo queremos ver. Entonces, cuando uno habla de injusticia, tiene que pensar en muchas otras injusticias que pueden suceder. Y frente a todas las injusticias, actuar de la misma manera, con paz. Y yo quiero citarte una parte de una enseñanza del pastor teólogo John MacArthur que le preguntaron acerca de este tema. En su iglesia hicieron como una parte de preguntas y una señora negra le hizo una pregunta y le dijo algo así como: ¿cómo tengo que responder yo a las injusticias viviendo en una sociedad democrática, a las injusticias raciales? Le preguntó esta chica, una señora. Y lo que contestó John MacArthur es lo siguiente, que lo voy a leer para poder decirlo literalmente. Yo pienso que debemos ser pacificadores y llevar vidas calmadas y en paz. Eso es lo que la Escritura dice. Someternos a las autoridades. Entendemos que hay injusticia,
¿Lo captamos? Los cristianos son perseguidos por todo el mundo y eso es una injusticia real. Lo que está pasando en África, los cristianos están siendo asesinados y masacrados allá. Las iglesias están siendo atacadas y asaltadas. Pero no nos vengamos. Como cristianos no iniciamos revoluciones, no hacemos protestas, no tratamos de destruir a los gobiernos. Nos sometemos, nos comprometemos, como Jesús hizo, a un Creador fiel. Y vivimos vidas correctas en nuestras sociedades. Creo que para un cristiano debes personalmente confrontar las injusticias. Donde haya falta de misericordia y falta de compasión y de entendimiento, o cualquier lugar donde haya racismo u otra cosa. Como cristianos, todos son pecados que necesitan ser solucionados en nuestro corazón. Necesitan ser confrontados. Y por último dice, pero no quisiera unirte al movimiento oportunista de identidad que destruye el tejido social. Esto es un fragmento, ¿no? Está completo en inglés, pero hasta esta parte tenemos la traducción. Dice, es muy clave lo que dice a lo último. No quisieras unirte al movimiento oportunista de identidad que destruye el tejido social. Hay un movimiento que está destruyendo el tejido social, que está armando divisiones, que está armando broncas y que trata en la separación de las personas, ya sea como discriminación, como diferencia de pensamiento. Y esto va atado a algo que yo noté con este tema y con algunos otros temas, que son herramientas por las cuales las sociedades van formando un pensamiento que a mi punto de vista no es correcto. ¿Y por qué digo que no es correcto? Porque yo veo esta falacia. Por ejemplo, acá vemos que un policía está dañando a una persona, ¿no? Es un policía que daña a una persona. O sea, es un abuso de autoridad totalmente. Y está mal. Pero no se nos presenta la información de esta manera. La información se nos presenta de manera de un policía blanco está dañando a una persona negra. Entonces, este policía es un racista, ¿no? Cuando los hechos que estamos viendo es un policía a una persona. No podemos establecer si este policía es racista o no, o simplemente es un policía que está medio loco y abusa de su autoridad siempre. No podemos establecer por eso decir que es por ser negro. O sea, vio que era negro, entonces lo tiró en el piso y le hizo eso que le hizo. Cuando simplemente los hechos que se ven es eso. Ahora, si este policía es racista o no, lo dirán las personas que lo conocen a él, ¿no? Pero lo que se está viendo, y te lo ponen como en una foto. Yo he visto fotos que mostraban el pobre hombre en el piso y el policía arriba, como diciendo racismo, racismo. Pero ¿quién dice que esto se produjo por racismo? Y esto es una visión, yo no sé si la palabra es clasificacionista, clasista, como se quiera, de la palabra. Es más un término que creo que hay que buscarlo en el marxismo, ¿no? Que siempre intentaron poner este tipo de ideologías, de que los ricos en contra de los pobres, los blancos en contra de los negros. Hoy en día son las mujeres o las personas que no son heterosexuales en contra de los heterosexuales. Y estas bipolaridades las vemos en todos lados. Hay otra falacia que se parece mucho a esta, que es, por ejemplo, el de los femicidios. Y acá me van a ir con todos quien escuche esto, pero les pido por favor que piensen de esta manera. Si hay un hombre que daña a una mujer, daño físico, ya sea violación, lo que sea,
un daño por el cual esta persona debe ser detenida, llevada a la cárcel y todo el peso de la ley tiene que caer sobre esta persona. Que daña a una mujer, ya sea su esposa o alguna mujer. Ahora, esta persona, este hombre, es un violento. Debería ser enjuiciado por esa violencia que cometió, por ese acto que cometió. Pero ¿qué se nos dice a nosotros hoy en día? Se nos dice que este hombre cometió violencia de género o cometió, si la mató, un femicidio. ¿Y qué significan estas palabras? La palabra femicidio no es matar a una mujer en sí, no es matar a una mujer, sino es matar a una mujer por el hecho de que es mujer. Y probablemente el hombre que mató a esta mujer, probablemente no la mató por ser mujer, sino la mató porque él es una persona violenta. Y probablemente si en esa situación hubiera estado un hombre o un niño, capaz también le hacía daño, pero no porque es una mujer. También se produce con el tema de violencia de género. Si una persona es violenta contra otra, una persona violenta a otra, pero esa otra persona es de otro género, entonces ya se dice violencia de género. Y violencia de género se lo utiliza como si fuera una persona de una orientación sexual que agredió a otra persona con orientación sexual diferente, pero en realidad no es así. La premisa de esto, de la violencia de género, hizo violencia por el hecho de que es de otro género, ¿no? Ya sea homosexual o lo que fuere. Entonces se pierde el foco, que es enjuiciar a una persona por su violencia y por sus actos, y se lo lleva a un pensamiento de que lo hizo porque era mujer, porque era hombre, porque era homosexual. Y la verdad que esto no es correcto, por esto que te vengo argumentando antes. Y ahora me quiero ir a otro punto. Algo que noto que pasa en todo el mundo y nos pasa a todos, y yo creo que es algo inherente al ser humano, a las personas, ¿no? Es la facilidad con la que uno acusa, pero la dificultad con que uno se mira a sí mismo. Porque si nos miráramos a nosotros mismos, encontraríamos dentro nuestro o en nuestras acciones, probablemente encontraríamos algún rasgo de discriminación, algún rasgo de injusticia. Lo encontraríamos dentro nuestro porque nuestro chip, nuestro ADN, los seres humanos somos así. Tendemos al egoísmo y a querer que la balanza siempre se tire para nuestro lado, ¿no? Y quizás no con palabras, pero sí con hechos, sí con bromas, uno está ejerciendo una discriminación. Sin ir más lejos, hablando del entorno donde yo vivo, ¿no? Vivimos cerca de un país limítrofe, que es Chile. Y hay mucha gente aquí que habla mal de los chilenos. Y hay muchos chilenos también que tratan mal o hablan mal de los argentinos. Y bueno, ahí hay una cierta bronca. Siempre pasa con los países limítrofes. Y no me da cosa decirlo, que yo he vivido también en Buenos Aires. Muchas personas de Bolivia, Paraguay, peruanos y demás. Y el argentino es muy discriminador en ese sentido. Entonces no nos podemos poner a criticar tan fuertemente a otros, a Estados Unidos en este caso, sin mirarnos a nosotros mismos. Ciudades que están una cerca de la otra y se pelean como si no hubiera un mañana y se discriminan porque vos sos de esta ciudad, vos sos de la otra. Empresas que dicen, no, vos sos de esta empresa y te tratamos de tal manera
Siempre hay en la sociedad discriminación, y no solo por el color de piel. Hay personas que son más petizos, más altos, más panzones, más flacos, y la discriminación está siempre, desde los niños, y ahí podemos ver que viene en nuestro chip, ¿no? Y que es algo que hay que educarnos, porque a los chicos se les enseña desde que son chiquitos en las escuelas y demás, que no tienen que hacer diferencia, que tienen que compartir, que tienen que ser justos en ese sentido. Y nada, la existencia del bullying, hacer diferencia entre los niños, me refiero. Entonces, no veamos solo la discriminación en este sentido de las personas de piel color negra. Dicho sea de paso, hace un tiempo se empezó a decir de manera diferente, afroamericanos, personas de color, y la verdad que cambiar palabras no es una manera de luchar tampoco contra la discriminación. Cambiar lenguaje y quizás en algunas cosas sirve, pero no ayuda a sacar el problema de raíz. Pero sería todo muy diferente si cada uno se analizara a sí mismo. Si en vez de ver al otro nos veríamos a nosotros mismos. Algo de lo que también hablé en el capítulo de juzgar o criticar de mala manera a los otros. Está esto también, de ser un señalador compulsivo, señalador de errores me refiero, ¿no? Y no ver los propios errores. Yo intuyo que es algo que pasa en todos lados, pero por ejemplo yo veo acá en Argentina, el argentino es una persona que se cree lo mejor del mundo, lo mejor del mundo. Ahora por ejemplo vamos a somos de los países de una cuarentena más larga del mundo. Entonces nos creemos unos copadísimos porque somos unos cracks, porque hicimos la mejor cuarentena de todos. Cuando no nos podemos a pensar, bueno, ¿y qué hicieron los otros países que pudieron tener cuarentenas cortitas? Y bueno, nada, no me quiero meter en este tema de cuarentena, ¿no? Pero es una sensación de siempre querer creerse lo mejor y que los otros son los peores, cuando muchas veces somos nosotros lo peor y los otros capaz que tienen un poco de mejor. Por decir los otros cualquiera, me refiero a cualquier cosa en cualquier tema. Uno no puede ser en todo el mejor, ni debe serlo, pero lo que sí uno puede mejorar, pero si se analiza. Entonces yo creo que una buena manera de luchar contra la discriminación es verse a uno mismo y quitarse esas pequeñas injusticias o discriminaciones que salen de dentro nuestro, y no mirar al otro, sino mirarnos a nosotros. Y llegado a este punto, con lo que he explicado hasta ahora, me gustaría ser un poco más puntual en ciertas cosas, en un argumento en particular que se ve mucho, y yo creo que es porque nosotros en general las personas somos flojos para informarnos, flojos para crearnos una opinión, y también porque nos creemos, no es que se nos da, nos creemos con la capacidad de formarnos opinión sobre todo. Este argumento o falacia que veo actualmente dice así, dice que si vos estás en contra de X, sos Y. O sea, si estás en contra de esto, sos esto otro. Y pasa mucho esto de demonizar al que no está a favor de una cierta idea, en vez de analizar lo que dice esta persona. Y nada, puede pasar como esto de la discriminación, por ejemplo, de este caso de George Floyd, de decir, por ejemplo, yo puedo decir, no veo una discriminación racial en esa foto,
que se ve al hombre, al policía y George Floyd en el piso. Yo lo que veo es un policía haciendo mucha fuerza y haciéndole daño a un hombre, quizás excediéndose con su fuerza. Eso es lo que veo. Ahora, si uno se pone a dar respuestas dicotómicas, o sea, sí o no, te dicen, bueno, vos estás de acuerdo que esto de que estás viendo a la policía así es discriminación. Yo diría no. Entonces, estás a favor de la discriminación. Así me contestaría una persona con este argumento. Y lo vemos en todos lados. Como cristiano, por ejemplo, yo me sigo poniendo de ejemplo a mí. Me puede preguntar a alguien, ¿vos estás a favor de los homosexuales? De la homosexualidad. Y yo, ¿qué le diría? No, porque Dios condena la homosexualidad y dijo que es un pecado. No obstante, yo le podría explicar que así como Dios ama a cualquier pecador, ama a un homosexual y le predicaría con amor sobre Jesús y cómo puede arrepentirse y cambiar su vida, pero siempre con amor. Pero no me dejarían llegar a esa parte. Solamente quedaría en la pregunta, ¿estás a favor de la homosexualidad? Y mi respuesta sería no. ¿Y qué me contestaría esta persona con esta lógica? Entonces sos un homofóbico. Y como sos homofóbico, sos un discriminador. Y otro ejemplo. Por ejemplo, alguien que me pregunte, ¿estás a favor del aborto? Y mi respuesta corta sería no. Obviamente hay mucho argumento detrás, hay un pensamiento fundamentado, no es algo que sí porque sí o no porque no, pero no se me dejaría dar una explicación y simplemente se diría, ¿vos sabías que por el aborto clandestino muere mucha gente? Sí, entonces sos un asesino porque te gustaría que muera gente. Y así sería esta lógica. Hay muchas veces que este argumento de pensamiento corto, como le digo yo, nos lleva a no informarnos, a clasificar a las personas y decir, bueno, este es un anti cuarentena o es un anti no sé qué, y no ponernos a pensar, bueno, ¿qué piensa esta persona? Y dejarlo argumentar o pensar en qué se sustenta el pensamiento del otro. Y esto pasa mucho. Y claro, el ponernos en la mente del otro y escuchar argumentos gasta tiempo, ¿no? Y muchas veces, capaz que tenemos medio minuto para informarnos, vemos un meme en Facebook y lo compartimos y nos indignamos y todo por una sola imagen. Y guarda que con esto no estoy ni en contra de los memes, ni mucho menos, porque es una herramienta de comunicación y está bueno, es entretenido y muchas veces sí sirve para que a uno le llegue una cierta noticia, un meme que hacen ridiculizando a tal noticia, pero bueno, hace que uno se entere de algo, es un buen recurso para enterarse de algo, más no para informarse totalmente y crearse una opinión formada de eso. Y nada, por último quiero decirte que te des este tiempo de mirar para adentro tuyo y quitar todas estas injusticias o pequeñas discriminaciones que hayamos hecho o que hagamos o que estén dentro nuestro y no nos demos cuenta hasta hoy quizás. Y también decirte que no te sientas siempre obligado a tener una opinión, una posición sobre todo. No siempre se sabe todo. Hay muchísimas cosas que yo no sé y tengo que aprender, y estoy en ese proceso. Tengo que aprender a decir, mira, esto no lo sé. ¿Qué pensás de tal cosa? La verdad que esto no lo sé. La verdad no tengo una opinión formada. Y aprender a dar respuestas de este tipo. Y sin más vueltas,
Espero que te haya gustado esto que te cuento hoy, que lo hayamos visto a este tema desde una mirada más lateral o un poco diferente. Espero te haya agradado y te pongas a pensar sobre estas cosas. Sería buenísimo. No quiero que coincidas al 100% con lo que te estoy diciendo. Sería malo de mi parte pretender eso. Solo quiero que poder hacerte reflexionar y llevarte a los principios que están sobre todos los principios, que son los principios que estableció Dios. Así que, sin más, te saludo, que estés muy bien y nos vemos en un próximo capítulo. En perspectiva. Hasta luego.